Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestra live de Texa. ¿Todo bien con ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que son el sistema TPMS dos neumáticos. ¿Ok? Estoy con mi amigo Marcos y vamos a hablar sobre todos los procesos, cómo codificar, cómo hacer todas las lecturas. Y por favor, pregúntenos. Estamos acá en Facebook, en YouTube, para sacar todas las dudas. ¿Ok? Gracias, Renan. Muy buena noche a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en una conferencia, una cita, donde hablaremos del sistema TPMS, ¿no? Hablaremos acá sobre las principales características del sistema, sus codificaciones, el diagnóstico y todo más que podemos hacer con este sistema, ¿no? Nosotros conocemos que la tendencia del mercado es tener cada vez más tecnología, ¿no? Cada vez más electrónica en la motocicleta. En las motocicletas de alta cilindrada tenemos cada vez más unidades de control. Una moto que há mucho tiempo atrás tenía solamente el sistema de inyección, el sistema de instrumentación o el sistema de ABS, ahora tiene mucho más, como el sistema de control del mantenimiento, el sistema de control de velocidad, de crucero, ¿no? El sistema de suspensión electrónica, el control de tracción, el sistema también TPMS. Y lo mismo se pasa con las motos de baja cilindrada, ¿no? El cilindro bajo, tenemos también cada vez más tecnología, ¿no? El sistema del control de mantenimiento, el inmovilizador, el sistema de inyección y ABS. Entre todos estos sistemas, hoy vamos a hablar de este sistema muy simple que es el TPMS. Es un sistema que podemos hablar de dos maneras. Tiene una eco que hace todo el gerenciamiento, ¿no? Todo el control del sistema, y tenemos los sensores, dos, el sensor delantero y el sensor trasero, que hacen la verificación en tiempo real de la presión de aire en el neumático. En algunos modelos, en algunas motocicletas, no todas, también tiene la opción de temperatura. ¿Okay? Por ejemplo, la Triumph no tiene la lectura de temperatura, solamente tiene la lectura de presión de aire. Por otro lado, en BMW tenemos la presión y tenemos la temperatura y muchas otras informaciones que vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, el sistema TPMS es el sistema que hace el control de la presión, de la temperatura de los neumáticos. Es un sistema que trabaja por radiofrecuencia. Es una frecuencia de radio que envía las informaciones para la ECO, la unidad de control central, donde va a hacer la compartilhamento, perdón por mi español, no tengo un español muy bueno, pero creo que se entienda bien. Y si tiene cualquier duda, escriba en el chat del YouTube que vamos a ayudar. ¿Okay? Entonces, esta información del módulo central se compartilha, se envía a las otras unidades de control. Entonces, el módulo de control del sistema de presión envía las informaciones al control de tracción, a la parte del ABS, al motor, al painel de instrumentos, la instrumentación. ¿Por qué? El sistema TPMS mide, entonces, la temperatura, posiblemente, la presión, el estado de la batería y la información de la posición, si es de la roda delantera o trasera. Son 4 informaciones que se compartilhan. ¿Por qué tiene necesidad de estas informaciones llegarem hasta el control de tracción, hasta el sistema de ABS, hasta el módulo, la unidad de control del motor? Porque las informaciones del tiempo real del estado del neumático son importantes para el cálculo, por ejemplo, del control de tracción. Si tenemos una moto
que la roda delantera tiene 100 kilómetros por hora de velocidad y la trasera tiene 110. Si la configuración de este sistema permite un control de tracción hasta 10% de diferencia, si el sistema está bien 100, 110, el límite por arriba de 110 en la trasera, el sistema hace el control de tracción. Pero, manteniendo esta configuración, si ahora tengo un problema en el sistema TPMS, ¿qué pasa? El control de tracción se bloquea más. Entonces, ahora la moto no va a permitir que la roda trasera tenga una velocidad por arriba de 108, 107, 106 kilómetros por hora. O sea, el sistema se bloquea más. ¿Ok? Otra cosa importante, las motos muy nuevas que tienen el sistema de control de estabilidad del ABS son motos que también tienen necesidad de conocer el estado del sistema de los neumáticos, ¿no? ¿Por qué? El sistema tiene un sensor que hace la medición de altura y de la inclinación que esté a la moto. Estas informaciones son importantes para hacer la distribución de la frenaje, ¿no? Si voy a poner un poco más de fuerza en la roda trasera o un poco más de fuerza en la roda dianteira, ¿no? El neumático dianteiro, el neumático trasero. ¿Cierto? Si tengo un problema en el sistema de presión, voy a tener que llevar en cuenta cuál es la taja, ¿no? Cuál es la fuerza que voy a poner en la frenaje, ¿cierto? Si no, voy a tener una situación de mucho más temperatura, una situación que en el extremo, en el máximo, puede perder su estabilidad durante una frenaje, en una curva, en otro tipo de situación, ¿cierto? Otra posibilidad, el sistema TPMS, si se queda mucho tiempo con errores, con problemas en el sensor, esta información puede hacer también un bloqueo en el motor. El motor entonces pasa a tener una limitación de velocidad, de giro, ¿no? Eso es un caso muy extremo, muy raro, pero es posible que tenga, desde que el cliente se olvide de llevar el vehículo a un taller, ¿no? Tiene el problema de TPMS hace años y nunca ha hecho ningún mantenimiento. En algún punto, puede ser que el motor se limite por una cuestión de seguridad. Entonces, el sistema TPMS es un sistema muy sencillo, ¿no? Pero importante, porque hace un compartilhamento, hace una, ¿cómo puedo hablar? Envía las informaciones a las otras unidades de control que auxilian en su trabajo, ¿no? A tener un cálculo más preciso, un mejor cálculo para tener una mejor eficiencia del sistema, ¿cierto? No sé si se puede entender lo que hablé, si estoy hablando muy mal do que eu imagino que hablo, ¿no? Si tiene alguna duda, puede hacer por YouTube, ¿no? Renan está acá para me ayudar y todo más. Marcos, aún no tenemos preguntas, pero nos gustaría agradecer a todas las personas, mucha gente ya en línea con nosotros, ¿sí? Gente de Colombia, Argentina, México, Perú, Ecuador, muchos amigos también. Y una cosa muy importante para nosotros, pedimos por favor que haga una suscripción a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Y también activa el botón para las notificaciones, para los próximos vídeos, ustedes puedan mirar siempre con nosotros, siempre acerca de nosotros, ¿ok? Por favor, Marcos. Perfecto. Entonces, otra cosa más. Tiene 4 informaciones, como hablamos: la ID, estado de la batería, la presión y posiblemente la temperatura. Es la información que el sensor envía
a unidad del control central, ¿cierto? Por una radiofrecuencia. ¿No? En muchos sistemas es una radiofrecuencia de 433 MHz. ¿Okay? Puede tener otras frecuencias, depende del sistema. Bien, el sistema hace el control de qué punto a punto. El sensor solo puede hacer una medición cuando la rueda, ¿no? En portugués es roda, ¿no? Cuando el neumático, cuando la moto está por cima de 20 km por hora. O sea, de 20 km hasta la velocidad máxima de la moto es donde el sensor hace su medición. Por bajo de 20 o con la moto parada, con la moto apagada, no hace ninguna medición, ¿cierto? Entonces, ahora en este momento, la moto no está haciendo ninguna medición, ¿sí? No tiene nada de informaciones que puedo mirar. Bien, otra cosa, el sensor mide valores y hace una información por variación aceptable hasta 20% menos la presión nominal. O sea, si tengo un neumático que su presión nominal es de 30 PSI, el sistema acepta hasta una variación que llegue a 24 PSI. Por debajo de 24 PSI se genera un error, se crea un error en el sistema. Si el valor está cerca de 24, un 25, un 26, en algunos sistemas también puede tener un error. Vamos a hablar un poco después, mas há a posibilidad de un aviso que la presión está cerca del límite, ¿no? Por bajo del límite se fixa un error que puedo mirar con el escáner también, ¿cierto? Por el painel del vehículo tenemos muchas informaciones en tiempo real, ¿eh? Pero si la moto está parada, como hablamos, y el painel, si miro alguna información de presión, saiba, no tenga conocimiento que esta presión no es la presión real. Si ahora puedo medir alguna presión mirando el painel, la instrumentación, la presión que voy a mirar no es la presión real, porque ahora la temperatura del neumático es baja. Si la temperatura es baja, la presión disminuye. Entonces, es un sistema que no puedo tener en cuenta la información del painel para hacer una calibración del neumático. Tengo que hacer la calibración del neumático con un compresor, con un sistema que hace la carga de aire en el neumático, ¿no? Un sistema que tenga un manómetro que pueda medir, que pueda hacer la medición de la presión efectiva dentro del neumático, ¿cierto? Si miro por el painel, no es la presión efectiva. Entonces puede tener algún problema en la hora de hacer la carga, ¿cierto? Entonces, esos son los principales puntos de trabajo, de su característica del sistema TPMS. Es un sistema muy sencillo, ¿cierto? Este sistema tiene algunos beneficios para la moto, ¿no? ¿Qué beneficios son esos? Beneficio de economía de combustible, por ejemplo, a cada 10% que se pierde de presión, de carga de los neumáticos, cuando hace una comparación con la presión nominal, a cada 10% se pierde 2% de economía de combustible. La moto gasta más 2%, 2-3%. Entonces, en este momento donde tenemos tan poca plata, ¿no? En esta pandemia, cuanto más economía tenemos, mejor, ¿cierto? La vida útil del neumático también es muy importante. Cuando el sistema está con baja presión, el desgaste, el consumo de los neumáticos es un consumo desigual, es diferente. En puntos hay más consumo do que otros, ¿no? Entonces la vida útil del neumático se queda muy más baja de que la original, ¿cierto? La seguridad es lo mismo que hablamos.
Tenho um cálculo muito mais complexo, muito mais grande, que permite a ECO gestionar melhor o sistema de frenagem. Se tenho uma moto com uma barra calibração, uma calibração mala, posso ter, por exemplo, 20% mais de distância de frenagem. Ou seja, se a moto necessita 40 metros para frenar, com o sistema mal calibrado, vai necessitar 48 mais. Então, é uma diferença muito grande para uma frenagem, ok? Então, é um sistema importante que se quede bem calibrado. Indicamos que haga a calibração hasta o máximo a cada 2 semanas, a cada 15 dias, no mais. Tem que manter a calibração em dia, perfeito? Outra coisa é suas desvantagens, entre aspas, não? As desvantagens são que tem uma vida útil. É um sensor que, como hablamos, trabalha por radiofrequência. Então, necessita de uma bateria interna. Esta bateria, em média, tem uma vida útil de 4 a 5 anos. Então, quando se termina este tempo, lo correcto é fazer o cambio completo do sensor. Pero nós conhecemos que em alguns sensores, como por exemplo este sensor de BMW, é um sensor que tem a possibilidade de cambiar a pilha, a bateria interna, e manter o mesmo sensor. Não é o mais correto, não é o mais aconselhável e não é o mais correto porque este sistema está vedado, está tapado e quando quito ele, tenho umidade que se entra, que está dentro agora então do circuito elétrico e tem a possibilidade de uma baixa precisão de leitura e futuramente, adelante, pode ter um problema do circuito interno, um curto circuito da placa, do circuito do sensor. Certo? Então, o mais correto é cambiar por um novo. Bien? Outro ponto é que quando hago o cambio, o reemplazo, necessito de uma ferramenta como o TPS de Texa e, em alguns casos, o scanner. Necessito ter o TPS para fazer a diagnose e necessito ter o scanner para poder fazer a codificação. Então, com o scanner e com o TPS, pode fazer a codificação, a diagnose e o reemplazo do sensor. Bien? E um tip, em português falamos uma dica, é que quando tu vas fazer o reemplazo do pneumático, mira um ponto. Acá vou fazer um desenho, muito malo também, mi desenho. Vamos fazer um desenho acá do pneumático. Bien. Este ponto acá é o ponto da máquina que hace a ajuda para cambiar, para quitar o pneumático. Bien. Qual é a tip, a dica em português? É que neste procedimento, o consejo é poner acá a las 12 horas ou a las 6 horas a válvula. Então, a válvula, o sensor TPS, tem que estar esta posição ou esta em referência, em comparação ao ponto da máquina para cambiar, para quitar o pneumático. Bien? Assim, tem menos possibilidade de um impacto ou se danar o sensor. É uma coisa que se passa muito em los talleres que não têm conhecimento deste sensor ou de como fazer este tipo de procedimento. Bien? Hasta aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Temos uma pergunta de onde está? Perdi. Sim, Luis Castro. Qual é a diferença entre o TPMS-1 e o novo? A diferença é que o TPMS-1 é mais aplicável para motocicletas e o TPMS-2 é para carros, para autos, porque em autos
tem uma gama de frequência um pouco mais larga, mais grande, e tem algumas opções para um câmbio, um reemplazo de sensores diferente, porque em motos não tem um mercado muito grande de marcas paralelas ou marcas universais, diferente de car, de auto, que tem muitas marcas universais. Então, em bike, em motocicleta, não em motos, normalmente tenho que trabalhar com o sensor original ou uma versão do fabricante. Por exemplo, em BMW é a marca que está aqui, Schrader, a marca Schrader. Então, posso mirar se esta marca tem uma segunda opção, um pouco menos custo, não? Um preço mais baixo, e posso mirar diretamente com o fabricante do sensor, não com o BMW. Tem uma opção muitas vezes um pouco melhor. Então, o TPMS-1 é mais aplicável para motos e o TPMS-2 para carros, para autos, onde tem gamas um pouco mais grandes. Ou seja, Marcos, o TPS é universal para motos e automóveis? Não, são distintos. O produto TPS pode trabalhar, o TPS-1 pode trabalhar também com autos, não? Então, é possível fazer a leitura, fazer a codificação de quase todos os autos que tenham no mercado, não? Só que o TPS-2 tem algumas capacidades a mais de leitura, de gravação e outras funcionalidades. Pero, se necessita ser um auto com este equipo, também pode ser, não tem nenhum problema. ¿Sí? ¿Alguna duda? Gracias, solo. Perfeito. Algumas ensambladoras que têm o sistema TPMS são a BMW, Triumph, a Harley, Honda e KTM. Honda é mais comum em modelo Goldwing, na GL 1800. ¿No? Em Harley, se pode encontrar em el modelo Road King. Os últimos modelos, os mais novos, da Road King, podem ter também o sistema TPMS. E é mais comum, hoje encontramos muito facilmente em BMW e Triumph, né? Dois modelos muito importantes no mercado. Certo, agora como fazer o diagnóstico do sistema TPMS? Como diagnosticar o sistema? Podemos fazer em 3 pontos. O primeiro ponto em el painel, ¿no? El painel ou a instrumentação do veículo, o tablero, onde podemos mirar as informações da luz de erro, ¿no? Então, acá temos a luz, de erro do sistema TPMS. Este desenho é o que pode mirar em el tablero, na instrumentação, quando tem uma avaria do sistema TPMS. Que situações pode mirar? Se o TPMS está palpeando, parpadeia, não? Significa, tem o sentido que a pressão está cerca do limite aceitável. Então, se falamos novamente de uma moto com uma pressão nominal de 30 PSI, o máximo aceitável é 24. Então, se a moto tem 25, 26 ou também 24, é uma situação que a luz pode palpear, não? Ela parpadeia, é um aviso, uma informação de que a pressão está cerca do limite. Se a luz se enciende e se mantém fixa, não cambia, está fixa, encendida, significa que tem um erro ativo. Pode ser que a pressão está muito baixa, ou também que não tenho nenhuma informação do sensor. Por exemplo, a bateria se queda muerta, não tem mais nada de tensão de alimentação interno do sensor, certo? Em algumas motos, posso ter também outro símbolo, outro ícone, que é este. Vou ter, no caso, os dois. Para este primeiro, a situação de
una baja presión pero aceptable. Y para el segundo, una situación de un error activo, ¿no? Una situación de emergencia, voy a tener este otro icono. Son las dos situaciones, depende de la ensambladora, depende del sistema que estamos hablando. ¿Cierto? Perfecto. La otra manera, el otro punto de cómo hacer la diagnosis, cómo hacer el diagnóstico, es con la herramienta TPS. Con esta herramienta acá, el TPS, con el botón Power, manteniendo presionado, manteniendo premido, enciende el equipo y permite que pueda hacer directamente la lectura en el neumático, ¿no? La diagnosis, el diagnóstico siempre hacemos con el TPS, o sea, la moto llegó hasta momento atrás, algunos minutos en el taller. ¿Cómo empiezo a hacer el diagnóstico? Empiezo por este equipo, por esta herramienta. Voy a mirar la presión del neumático delantero, el trasero, y tener en cuenta la presión, temperatura y estado de la batería en tiempo real. Con la imagen acá en mi computador, podemos mirar un caso, en una moto, que la roda delantera tengo 2.2 bar y la roda trasera no tengo ninguna medición. Un ejemplo que es de batería mala, que la batería se está muerta y no tiene como tener ninguna lectura, ¿cierto? Y así ya puede hablar cliente, infelizmente, desafortunadamente tenemos que cambiar el sensor trasero, una posibilidad acá. Si quiero hacer un diagnóstico más completo o si quiero hacer principalmente el cambio, el reemplazo del sensor, necesito ahora el escáner TEXA. Con el escáner TEXA voy a accesar el sistema del control de la presión del neumático y voy a hacer el reemplazo de los sensores. ¿Okay? Voy a entrar en configuraciones y allí voy a poder reemplazar el sensor delantero o el sensor trasero. Es un procedimiento que el software, el escáner, pide que se ponga el TPS en el neumático, porque como hablamos, es un sensor que ahora está muerto, ahora no tiene ningún sinal, ninguna lectura. Necesito de una herramienta como el TPS para que haga una excitación, para que haga un envío de datos al sensor. El sensor entonces responde, hace una respuesta con otros datos internos de su medición. Bien, si no tengo esta herramienta, no tengo cómo hacer la codificación. El sistema es como muerto, ¿okay? No tiene como poner cargas, quitar aire, poner aire, no cambia nada, porque necesita de una aceleración o necesita de una herramienta que habla su idioma, ¿no? El mismo idioma para que el sensor pueda codificar, pueda ser reemplazado. Marcos, una pregunta de Eduardo Torres. Gracias, Eduardo. En zonas de temperatura extrema y cambio de densidad de aire de neumático, ¿las mediciones funcionan de la misma manera? Sí. Sí, funciona, sí. Pero tú tienes que informar la moto, el tipo de estrada, el tipo de carrera, né, de la pista que está. Entonces, si es la off-road, si es sport, si es normal, informa a la moto en qué condiciones ela misma está. Entonces, la propia moto va a tener en cuenta las posibilidades de cambio de presión, de cambios de temperatura muy más largos, ¿no? Y va a tener un range, né, un procedimiento rango, un poco sí. más, un rango, un procedimiento un poco más largo de aceptable configuraciones o de aceptable cambio de aire o de temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, solo. Bien, bueno, vamos a hacer una prueba práctica donde vamos a hacer la diagnosis con el sistema TPS y vamos a hacer también una codificación, un reemplazo del sensor, ¿cierto? Con el TPS, vengo acá,
puedo hacer la medición con una herramienta, una opción dentro de ello, que se llama TWS. El TWS es una opción que hace la identificación automática de la frecuencia del sensor. O sea, no necesito yo conocer qué frecuencia es el sensor. Hago un clic en TWS y el propio TPS hace la identificación, ¿no?, de qué frecuencia es y comunica, habla con el sensor. O puedo seleccionar la moto. Bien. Entonces hago una selección acá por motocicleta, por motos. Voy a tener la ensambladora, BMW, por ejemplo. Después tengo que cercar, tengo que hacer una búsqueda por el modelo de la moto. Solo un minuto. Acá es una R 1200 GS Adventure. Selecciono la moto y voy a tener la opción Test. Hago un clic en Test. Y después voy a tener la opción de la roda delantera o de la roda trasera. ¿Ok? Hago la selección, por ejemplo, de la roda delantera. Y él pide para poner el equipo en el neumático, ¿no? Selección del neumático delantero o del neumático trasero y pide para poner el equipo en el neumático. Voy a poner el equipo en el punto de la válvula del sensor y en la parte de la goma, ¿ok? La goma del sensor. Y en el mismo momento, muy rápido, muy sencillo, ya tengo los valores de presión y los valores de temperatura del sensor. ¿Ok? Entonces es muy sencillo, es muy simples hacer lectura y conocer el estado del sensor. ¿Cierto? Entonces, Marcos, perdón, estás haciendo un testigo. Sí, estoy haciendo una prueba. Teste, una prueba. Estoy haciendo una prueba para mirar un diagnóstico. Un diagnóstico completo. La moto llegó ahora en el taller. Sí, sí. Llegó ahora. No sé lo que pasa. El cliente habla que tiene un problema en el icono del TPMS. ¿Qué hago? Con la herramienta TPS, pongo en la válvula, en el sensor, mido la presión y la temperatura. Lo mismo con la delantera y la trasera. Con eso ya conozco entonces el estado del sistema. Y hablo con el cliente que la roda delantera, por ejemplo, está mala, tiene que cambiar el sensor, tiene que reemplazarlo. ¿Cierto? O sea, no es necesario el escáner. No. Para hacer el diagnóstico, solamente con el TPS hago todo. Só voy a tener que ter el escáner cuando voy a hacer el reemplazo del sensor. Si tengo que hacer el reemplazo, ahí sí voy a poner el escáner y hacer el procedimiento de reemplazo. Sí. Bien. Marcelo Romani pregunta, para cambiar el sensor en un auto, ¿también se necesita el escáner más el TPMS? No en todos los vehículos necesita. Tiene vehículos que haciendo el cambio, ¿no?, con la herramienta TPS, puede hacer un procedimiento por el tablero, por la instrumentación, que la propia instrumentación del vehículo pide para poner este equipo. Y así, el vehículo, el auto, ya conoce la posición de los sensores en sus neumáticos y su presión. Y está listo. En otros casos, no necesita hacer ningún procedimiento por el tablero, por la instrumentación. Solamente hace la lectura por el equipo y después haga una prueba en la carretera. Normalmente, por ejemplo, una Captiva de Chevrolet, ¿no?, necesita de como 20 kilómetros en la carretera para hacer la lectura de los sensores y automáticamente sola
hacer la configuración. Então depende, en el mundo de auto é um pouco mais complexo, né, um pouco diferente las configuraciones. Que estamos hablando hoy é del mundo de motos. Sí. ¿Okay? Marcos, pero para todas las situaciones, el escáner detecta informa cómo son las operaciones. Si necesita el escáner o si necesita solamente Perfecto. una operación manual. Todas ¿Sí? las situaciones, el escáner va a tener el procedimiento. Se pide el TPS, se no pide, se tiene que poner el vehículo en la carretera, se no, se hace todo parado, sí o no, el equipo escáner Texa va a tener las informaciones para tú tener en cuenta todos los detalles. Sí, otra pregunta de Jesús Cisterna. ¿El equipo TPS podemos usar en neumático de camiones? Sí, es posible, pero en la América no. Aún no tenemos, por ejemplo, en Brasil, un vehículo con este sistema. No sé en Colombia, no sé, no conozco en Argentina. Es posible que tenga una importación directa que pueda tener un camión, un MAN, un Volvo o otro modelo que pueda tener el sensor. Entonces, hay la posibilidad. Y sí, el equipo TPS también hace la lectura de camiones, de autos y de motocicletas y motos. Porque desde la normativa Euro 5, en Europa ya hay vehículos, camiones y todo con estos, ¿eh? Sim, a normativa para caminhões é a Euro 6. 6. Ok, a Euro 6. Okay. A normativa Euro 5 não é uma obrigação, não é uma coisa que todos têm que ter, só a partir da Euro 6. Bien? Y también los sistemas ADAS, Marcos? Os sistemas ADAS para a calibração da câmera, sim. Para a partir do sistema Euro 6, empieza a ter o sistema de controle de mantenimento de carretera, ¿no? El controle de distância do veículo ou de la frenagem automática. Sí. Y para este tema nosotros tenemos cursos, tenemos charlas también, Sí. y mucha tecnología. Sim, verdade. Só um minuto, por favor. Sim. Pode pegar meu carregador? Esqueci o carregador do Note. Mas tudo bem. Só um minuto. Vamos fazer um câmbio acá. Una pregunta. Sí. Buenas noches, Mario. ¿Puedo en una BMW 1200 poner otro sensor y no original? Tem que ser um sensor com suas características aplicáveis a uma R1200. ¿Con la misma frecuencia? Então, vocês têm que respeitar a frequência do modelo e do ano, porque se pego, por exemplo, um sensor de um auto, pode ser que não trabalhe na mesma frequência, mesmo que o sensor seja de uma BMW, de uma BMW Auto na série 3, por exemplo. Pode pegar esse sensor e tentar pôr acá. Primeiro, que o formato, o desenho do sensor não é muito confortável para motos. O sensor de motos tem um formato pouco melhor e o peso e o tamanho é melhor para que haja um balanceamento do pneumático. Se pongo um sensor que não é original, vou ter mais dificuldade para fazer o balanceamento, não? Fazer o balanceamento do pneumático, os balanceios do pneumático. Bien? Silvia Stangoni, uma consulta. Em caso de rotação de neumáticos a cada 10.000 kilómetros, ¿se necesita volver a codificar los sensores? Não necessita volver a codificá-los, não tem necessidade. O procedimento é solamente quando hago o cambio por um novo sensor. ¿Okay? Se hago a rotação que cambia a posição do pneumático, perdão, a rotação é quando cambia a posição do pneumático. Ah, sim. Se quando cambia a posição do pneumático para auto, sim, tem que fazer a configuração, a moto também, e informar a nova posição do pneumático. Cada pneumático tem sua posição. Okay? Se hace um cambio, uma rotação, tem que fazer a configuração com o scanner. ¿En qué función de Texa tenemos para realizar el cambio de sensor? Que funções de Texa tem?
Ahora vamos a hacer eso, ¿eh? Sí, ahora vamos a hacer la codificación, el reemplazo del sensor de esta BMW. Bien. Ok. Ahora en el software de Texa, voy a acessar acá el sistema Bike. Vamos para la BMW. Es una serie R, una 1200 Adventure K51, 16 adelante. E vamos acá, impresión de los neumáticos. El sistema, el fabricante Schrader, ¿no? Acá en el software Texa tengo el cable que debo tener para hacer la diagnosis. Tiene acá el vídeo, donde está la posición del enchufe del conector, la punta ya está, el escáner ya está conectado, adelante. La moto tiene que tener el tablero, ¿no? La instrumentación encendida. Y acá, impresión de los neumáticos, voy a mirar parámetros. ¿Por qué miro parámetros? Porque acá tengo informaciones que no son las lecturas reales. La presión es 5 bar y la temperatura es menos 50 grados. Entonces, no son las informaciones reales como hablamos anteriormente, ¿no? Para que tenga la información real, necesito el TPS excitar el sensor, o sea, enviar un señal para que el sensor envíe una respuesta con los datos reales de presión y temperatura. Bien, entonces vamos a hacer una simulación acá en configuraciones del cambio, del reemplazo de los sensores, del delantero y del trasero. Vamos a hacer del delantero, hago acá un start, pide unas informaciones, confirmar, habla para leer ayuda, la ayuda este ícono acá, y cuando clico en él, habla que tengo que tener el TPS. Bien, ya tengo, confirmar. Está conectado vía Bluetooth, ¿eh? La configuración entre los software, los escáneres, la computadora y el TPS es vía Bluetooth, ¿no? Aquí hablas que la central, la unidad de control va a estar en estado de modo de aprendizaje. Bien, confirmar. Habla acá que va a entrar en fase de aprendizaje, ¿no? Momento, perdón, que tenía el equipo en modo de configuración, un instante, que voy a hacer acá nuevamente. Tiene que tener el equipo TPS encendido para hacer el procedimiento, ¿bien? Configuraciones, delantero, confirmar, sí, sí, encendido. Solo un momento. Javier pregunta, ¿en dónde indica en qué estado está la batería del sensor, Marcos? El equipo, solo un momento, que voy a virar una cosa aquí. El equipo Este mensaje TPS no está siempre a disposición. hace un TWS para mí, con Edge, y muestra la opción de la batería cuando tiene el equipo. ¿Puede hacer acá? Puede ser, sí, el TWS. Con el TPS, con la opción TWS, hacer la lectura del sensor. Y ahora ya tiene el resultado. Seleccionando para abajo. ¿Se puede mirar? Para abajo, para abajo. Y Vai mirar el icono de la batería. Y al lado del icono de la batería va a tener escrito OK. O sea, que está configurado. ¿Es posible mirar?
Mira. Mira todo, mira todo. Batería, temperatura, presión, ID. ¿Ok? Bien. Bueno. Opa, perdão. Volvemos acá. Vamos então volver a hacer a diagnose com o scanner. Configurações, delantero, confirmar, confirmar, confirmar. Neste ponto agora, tenho que selecionar o tipo do sistema. É uma moto Euro 4, é uma moto que tem o conector OBD, o novo conector de BMW. Adelante. E o software pide que ponga o sensor diretamente em el neumático, em el punto que está a válvula, como Renan ha hecho com a opção TWS. Agora estou usando a opção por Bluetooth, onde o software e o equipo estão conectados e automaticamente puedo mirar os dados em tempo real acá na pantalla. Euro 4. O sea, Marcos, agora o TEX-B de Texa está conectado via la toma OBD, via Bluetooth com o PC, ¿ok? Sí. E também a ferramenta TPS conectada por Bluetooth também. Com a computadora. Todos eles estão falando entre eles. E lá agora está sendo a leitura para hacer o reemplazo do sensor. Perfeito? E acá temos na pantalla, a ID do sensor, confirmando o câmbio, a pressão e a temperatura do neumático. ¿Sí? Quando hago clique em confirmar, puedo mirar em parâmetros, que os valores de parâmetros já são novos, já estão atualizados para a nova pressão e temperatura de los neumáticos delantero e trasero. Então, o procedimento de cambio, de configuração, de calibração do neumático, do TPMS, é muito sencillo. E muito rápido, né? Muito rápido. E com o equipo Texa, hace em par de minutos. ¿No? É muito sencillo. Bien? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, está tranquilo. Certo. Depois disso, solamente tem que cobrar o pago do cliente e facturar, e facturar, ¿no? O serviço para o cliente da moto. Bien. Se vocês têm alguma pergunta mais, alguma curiosidade por el sistema. E como hablamos também, algumas perguntas que vocês tinham, é uma oportunidade de negócio também, porque como o equipo, a principal função sim é para motos, pero também hace lecturas e calibrações para autos e para caminhões. Então, com este equipo, tem a oportunidade de fazer ventas de serviço para outros talleres que trabalhem com autos, que trabalhem com caminhões, que não tenham a opção ou a oportunidade de ter este tipo de equipo. Tu puedes fazer a venda do serviço, tanto para seu cliente de motos, quanto para o cliente de outros veículos, como o Chevrolet Onix, não sei se tem, creio que em Argentina tem, Colômbia e México pode cambiar o nome, mas é um veículo muito comum de Chevrolet que tem este sistema, a Hyundai, a Ford, o Fusion, a EcoSport e outros modelos que cambiam um pouco o nome, mas são modelos que são muito comuns, muito presentes em los talleres e tem o sistema TPMS, ou seja, tem a necessidade de fazer a configuração com o TPS e com o scanner. Bien? Alguma pergunta mais? Marcos, já está. Creio que outras perguntas que a gente tem puedan hacer em nossos canais, ¿sí? Então, por favor, suscríbete a nosso canal de YouTube,
active o botão de notificação. Também em nosso Instagram, vamos acompanhar Texa Latam em todos estes, com mais charlas, com mais vídeos, com mais live. Então, creio que já está, Marcos. Já está. Por mim, é isso. Creio que se tem alguma dúvida, estamos à sua disposição. Muito graças pela ajuda. Uma pergunta mais, Marcos, antes de finalizar. O scanner sempre mostra valores de temperatura e de pressão relativas ou fijas? Quando o TPS aún não foi puesto em el sensor, os valores são relativos, não são reais. Depois que ha ponido el TPS para hacer la lectura, para hacer la diagnosis o para hacer el reemplazo, ahora sí voy a tener los valores reales. O sea, si no tengo el TPS, las lecturas no son factibles. ¿Bien? Ok. Ahora sí. Entonces, como hablé, si no tiene el TPS, la lectura no es real, es una lectura relativa, ¿ok? Porque como hablamos, para hacer una lectura real, la moto tiene que estar por arriba de 20 km por hora. Bien, si la moto está parada, la lectura no es real. Cuando tengo el TPS, ahora sí puedo tener la lectura real. O ao hacer la lectura directamente con el TPS, o después de hacer el reemplazo, puedo mirar los valores efectivos del sistema. ¿Bien? Marcos, es eso. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Estamos disponibles en nuestros canales para otras dudas cualquier. ¿Sí? Queremos agradecer a nuestros distribuidores de Texa en toda la América Latina, ¿ok? En varios países como Argentina, México, Chile, Colômbia, Peru, Equador, ¿sí? No olvídate de nuestro canal, por favor, vamos a llegar a 1000 inscritos, ¿sí? Perfecto, amigos, muchas gracias, buenas noches a todos, hasta más. Saludos cordiales desde Texa, Brasil. Hasta luego. Até